Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos en el filo de la semana. Vamos a empezar hablando de una epidemia silenciosa. ¿Y por qué le llamamos silenciosa? Porque nadie habla de ellos. Ustedes imagínense que ya lleváramos este año 800 muertos por dengue. Sería un escándalo tremendo. Llevamos 9, ¿verdad? Pero sería un escándalo terrible que lleváramos 800 personas muertas por dengue. Sería una epidemia brutal. Más de 600 muertos, más 650 muertos por cada 100.000 habitantes, por una causa específica, significa que hay epidemia, ¿verdad? Bueno, pues tenemos la epidemia del tráfico. Hasta el presente van 890 fallecidos. Es decir, ya es epidemia, ya es signo de epidemia desde hace un buen rato el número de personas que han fallecido este año en el tráfico. Aparte de 8.000 lesionados, se dice rápido 8.000 lesionados, pero todo lo que significa de costo laboral, costo salarial, costo para el seguro social también, costo médico, un problema grave. Y sin embargo ahí está el tráfico, ¿verdad? Todos decimos que hay un tráfico un poco salvaje, un poco difícil, que bueno, que ojalá lo regulen mejor, que ojalá haya un metro en el futuro, que arreglen el transporte colectivo, en fin, decimos cosas, pero el verdadero drama del tráfico no se expresa con la fuerza que debería. Yo ya les digo, comparemos las muertes en tráfico con cualquier otra enfermedad. Si hubieran muerto de dengue 890 personas en lo que va de año, de enero a septiembre, estaríamos escandalizados, protestando, etc. Con el tráfico hay una especie de... Salen algunas cosas, es cierto, pero no hay la preocupación que deberíamos tener, dado el número tan alto de fallecidos, ¿verdad? Bueno, ese es un punto a reflexionar. Y los lesionados también, que es como que hubiera enfermos, ¿verdad? Es decir, enfermos por el tráfico y muertos por el tráfico. Es una epidemia real y que no se toca mayormente, ¿verdad? Es tradicional ya en El Salvador porque todos los años mueren más gente de lo que sería un índice normal o relativamente normal de muertes de tráfico. Siempre, todos los años llevamos con epidemias de tráfico desde, bueno, por lo menos en este siglo, no hay año, creo yo, que no hayamos bajado de más de 100 personas, más de 10 personas por cada 100.000 habitantes, que es el índice de epidemia. Vamos también a pasar, ya que hablamos de muertos y de fallecidos y de lesionados, al problema de la salud. Falta acceso a especialistas en hospitales públicos y falta de medicinas. Es algo que ha salido con algo de frecuencia. Hay médicos que se están saliendo del seguro, de las plazas del Ministerio de Salud. Con la medicina amarga a veces no se sustituyen adecuadamente, o a lo mejor no hay gente interesada, no lo sé, debería haber gente interesada en trabajar en la salud pública. Ojalá este tema se reflexione y se corrija, ¿verdad? La salud no solo es un derecho, sino que es una necesidad para el desarrollo del país. Las inversiones en salud, cuando los países han pasado del subdesarrollo al desarrollo, las inversiones en salud y en educación han sido muy fuertes, ¿verdad? Después se han equilibrado de nuevo, pero han sido muy fuertes. En nosotros algo nos falla en el campo de la salud, creo que también en el campo de la educación, pero de eso no lo tocaremos hoy porque hay noticias de la falta de acceso de especialistas en los hospitales públicos y la falta de medicinas que es crónica, ¿verdad?, dentro de nuestros hospitales. También ha salido y ha armado un poco de revuelo el bloqueo en redes a personas, ¿verdad?, de parte del gobierno de El Salvador. Una lástima porque el acceso a la información pública es un derecho de las personas y
ver lo que dicen en las redes los funcionarios o gente representativa del gobierno, yo creo que es interesante para todos. Todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Es decir, que haya crítica de lo malo y ojalá alabanza de lo bueno, no tiene nada de malo, ¿verdad? Es decir, yo creo que la gente tiene derecho a saber cómo se manejan fondos, instituciones, etcétera, que son de todos, porque el Estado es propiedad de los ciudadanos, digamos, y de todos los que somos salvadoreños. Entonces la información pública es necesaria. Lástima que el comisionado de Derechos Humanos ignore y salga con frases extemporáneas diciendo que nadie tiene derecho o que el gobierno no falla en la libertad de expresión porque niegue o bloquee a personas, etcétera. Bueno, es decir, el gobierno debe dar acceso a la información pública y el comisionado debería saberlo. Lástima que está contratado una persona que no parece tener mucho conocimiento de los derechos humanos. Además es una mala medida porque al final el impedir el acceso a la información es difícil. Un país pequeño, todo el mundo se conoce y cuando, además no hace falta ver las redes para darse cuenta de lo que pasa, pero cuando se niega información lo que surge es el chambre, el chisme, ¿verdad? Y el chisme no facilita la convivencia entre las personas porque se miente porque no hay información, ¿verdad? Y uno se imagina y dice cosas que no debería decir, digamos. Entonces, es mala política el negar el acceso a la información pública, aunque sea en las redes, ¿verdad? Ya el Estado debería tener mucha mejor información pública. Hay algunas noticias también y comentarios de la importancia de nombrar un nuevo director de la PNC. Las instituciones se desgastan cuando no tienen un director oficialmente confirmado, ¿verdad? Por supuesto, siempre hay una dirección sustituta, pero sí conviene que haya una confirmación pronta. Es una responsabilidad del gobierno de la República, del Ejecutivo. Ojalá lo hagan pronto, ¿verdad? Es importante, creo yo. Y que es importante que sea una persona con la suficiente capacidad para dirigir a la policía ya sin necesidad del régimen. Tener la necesidad del régimen cuando ya la violencia ha bajado en el país es pereza. Yo creo que ya conviene el que la policía con sus propias capacidades, con sus propios agentes, con sus propias especialidades, investigaciones, etcétera, mantenga la situación tal y como está o la mejore, ¿verdad? Ya no hay aquella masividad del crimen que impedía muchas veces que la policía siguiera formándose o preparando o investigando por el exceso de crímenes. Bueno, parece que ahora hay menos, todo el mundo lo dice, pues entonces yo creo que es el momento de nombrar un ejecutivo adecuado para que la policía pueda funcionar sin necesidad del régimen, porque el régimen ha causado demasiadas violaciones de los derechos humanos y nos está desacreditando cada vez más en el exterior, ¿verdad? Hablando de delitos, como que está... Bueno, eso es bueno, que están deteniéndose bastante gente por estafa, ¿verdad? Es decir, por la estafa como medio de enriquecimiento ilícito. Está el caso de Cosavi, que todo el mundo lo conoce y que ha tenido un desarrollo trágico con el accidente de helicóptero. Está también la detención del dueño del taller GQ. Se habla de venta de lotes para construir viviendas, que después no hay lote, o no hay papeles adecuados, estafas de boletos de viajes por internet. En fin, hay toda una serie de tendencia a aprovecharse de los demás que se va convirtiendo en cultura en el país y a veces impunidad, ¿verdad? Es importante y bueno que se han detenido ya a bastante gente. La estafa no puede ser en una sociedad
un camino de enriquecimiento y un camino de desarrollo, ¿verdad? Al revés, es un camino de descontrol y de desconfianza ciudadana y de empobrecimiento de la gente. Pues ojalá estos avances que ha habido en detención de personas con el delito de estafa sea símbolo o signo de un mayor control, ¿verdad? Es decir, a veces tardan en controlarse las estafas, bueno, dejan víctimas, que se avance en esto es necesario. Está bueno que en algunas cosas se haya avanzado, hay que avanzar más todavía. Y la última de las preocupaciones de la semana es el tema del trabajo, ¿verdad? Hay como una tendencia a despidos o a impulsar el retiro a las personas que ya están en edad de jubilación, etcétera, sobre todo de parte del Estado. El Estado es el mayor empleador del país y claro, cuando salen números muy abultados, ¿verdad? De personas a las que se las impulsa a dejar, ¿verdad? Es decir, o se les avisa que tienen ya que renunciar. La gente tiene miedo a no renunciar, no sea que los despidan y pierdan más que si renuncian, pues al menos quedándose con la jubilación, etcétera. Así está la situación en la Procuraduría General de la República. En la Procuraduría es problemático. La Procuraduría anda por los 300 abogados, tiene 700 u 800 personas contratadas, pero aproximadamente son 300 los abogados dedicados a la defensa pública para gente que no tiene recursos, ¿verdad? Defensores públicos. Claro, se echan a 400 personas de la Procuraduría y según informaciones periodísticas, el 40% de esos que están avisados de que tienen que retirarse trabajan como defensores públicos, los otros son administrativos, digamos. Claro, el 40% de 400 son 160 personas. Si la Procuraduría tiene 300 personas dedicadas a la defensa pública, se quedan reducidos a la mitad, ¿verdad? Ya 300 no alcanzaban, y menos en esta situación del régimen. No alcanzaban antes, mucho menos ahora. Si lo reducen a la mitad, el problema va a ser que todos los juicios van a ser ilegales por ausencia de defensa. La defensa en el juicio es imprescindible. Es decir, y si cuando no hay defensa se puede anular un juicio, ¿verdad? Aunque ahora los jueces obedientes dictaminen que es culpable, que tuvo defensa, etcétera, etcétera. Pero la defensa tiene que ser seria, ¿verdad? No puede ser que un defensor público defienda a 300 personas o a 200 personas, y menos en esos juicios multiplicados por una buena cantidad que quieren hacer, ¿verdad? Esto sobre la Procuraduría. Están también 500 trabajadores que se han sometido en 2024 al retiro voluntario en la Corte Suprema de Justicia, según informes de un sindicato de la Corte, ¿verdad? Temen no ser indemnizados en casos de despido, ¿verdad? Esto tiene relación con la medicina amarga que nos han anunciado en el campo de la economía. Y con la UES estamos viendo que se pide la supresión de plazas vacantes y que el presupuesto no alcanza el techo al que se llegó en 2021, sino que es un presupuesto inferior. Varias veces hemos hablado de la educación universitaria pública. Es indispensable en un país con problemas de desarrollo. Es decir, no apoyar a la Universidad Nacional es frenar el desarrollo del país, por mucho que se hable de Surf City, de Bitcoin y de grandes obras estructurales. Es decir, no podemos competir en el mundo en que vivimos sin tener gente preparada. Y la mayor fuente de preparación dentro del país es la universidad pública, que además es una buena universidad. El gobierno debería invertir mucho más en ella. Ojalá se reflexione a este respecto, no se ande suprimiendo plazas vacantes ni recortándole el presupuesto a la Universidad Nacional. Y esto es todo por esta semana, y volvamos la semana que viene con ganas de echarle el hombro a El Salvador, de trabajar por el desarrollo y por la convivencia pacífica, cordial y dialogante, que falta mucho el diálogo dentro de El Salvador. Al filo de la semana.
Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, Al Filo de la Semana.